Muy buenos días, mis amados hermanos. Un saludo y un abrazo afectuoso a la distancia en este día. Un día muy especial para todos nosotros, el pueblo cristiano, y también para toda la humanidad. De cierto modo, toda la humanidad en este día, en estas semanas, vamos a celebrar la Semana Santa. Y nosotros como pueblo de Dios no somos ajenos a ello. Por eso, gracias a la dirección de nuestro amado pastor, hemos preparado, mis amados hermanos, una serie llamado Los triunfos del crucificado por la humanidad. Entonces, nuestro pastor el día de ayer ha estado compartiéndonos el primer triunfo que hacía de nosotros cristianos, hijos de Dios, todos aquellos que hemos reconocido y hemos aceptado y vivimos bajo las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el segundo tema que nos ha tocado a nosotros es la segunda victoria. Y el tema que queremos compartir es el tema número 2, la segunda victoria para encontrar la sanidad del cuerpo en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, mis amados hermanos, quisiera invitarles que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Así dice la bendita y santa palabra del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quisiera que en breves en este tiempo me acompañes inclinando tu rostro para unas palabras de oración, mi querido hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Dios bendito, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este día, Señor, y por la oportunidad que nos das de poder llegar a nuestros hermanos, tus hijos, tus hijas, Señor, allí en sus hogares, amado Dios, con esta tu preciosa palabra. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú seas guiándonos, enseñándonos, Señor mío. Amado Dios, dándonos la dirección, Señor, por medio de tu palabra. Oh bendito Dios, ¿cuál es el camino, Señor, que nosotros debemos tomar y seguir y obedecer, Padre? Señor, te rogamos que en este tiempo tú nos hables. Te pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, mis amados hermanos, entonces, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, entonces iban camino a Canaán, mis amados hermanos. Dios les dijo a su pueblo que Él sería su sanador, que Dios estaría con ellos y que el pueblo de Dios le obedeciera en todo lo que Dios les ordenara. Entonces, quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Así dice la palabra del Señor. Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante
de sus ojos y dieres oído a su mandamiento y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces vemos aquí, amados hermanos, en la palabra que Dios les da al pueblo de Israel una condición, que ellos se mantendrían limpios, sanos, sin ninguna queja, sin ninguna dolencia, si es que ellos obedecieran a la palabra de Dios. Estas eran las condiciones, muchas de las leyes morales de las que más adelante el Señor les mandó al pueblo de Israel, les dio al pueblo de Israel, era para librarlos de las diferentes enfermedades, como por ejemplo la ley de Dios respecto a la prostitución. Los mantendría libres de las enfermedades venéreas. Entonces, las leyes de Dios para nosotros a menudo están diseñadas para evitarnos el mal, para que no suframos, para que nosotros vivamos sanos, en paz, con gozo, con alegría. Entonces, obedeciendo siempre a nuestro Padre Celestial. Pero el que desobedece, el que rehúsa obedecer, también tendría sus consecuencias. Quiero que ahora miremos lo que David escribió en el Salmo 32, versículo 10. Salmo 32, versículo 10. Y dice, escuche lo que dice el Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Entonces dice, muchos dolores habrá para el impío, o sea, para el desobediente, para el que no se sujeta, para el que no obedece las leyes de Dios. Mas el que espera en Jehová, dice, le rodeará la misericordia. Entonces el que espera, el que confía en el Señor, el que le entrega toda su vida y su voluntad en obediencia a Dios, entonces dice, será bendecido según este salmo. Y el profeta Jeremías en el capítulo 33 también nos habla de esta sanidad que vendría más adelante con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 33, versículo 6, dice así la palabra del Señor. He aquí que les traeré sanidad y medicina, y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿No? Mira lo que dice el profeta, he aquí les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Lógicamente, quien nos ha traído paz y el camino es la verdad, es Cristo. Por eso, en el pasaje que hemos dado lectura, en Isaías, yendo ya propiamente al mensaje, nos dice claramente el profeta Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Isaías, ¿no?, en estos libros denominados el canto del siervo, que en la palabra del Señor vamos a encontrar en 4 ocasiones que se dirige como el canto del siervo. Por ejemplo,
Isaías 42 del 1 al 4, Isaías 49 del 1 al 6, Isaías 50 del 4 al 9, y por último el cuarto cántico del siervo, que es lo que nosotros estamos leyendo, Isaías 53. Entonces aquí en esto describe que el Mesías sufriría por nuestra causa, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Entonces, mis amados hermanos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Muchos de los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo no aceptaban esto. Ellos decían, ¿cómo que el Mesías que viene tiene que ser una persona que va a venir con potencia, con autoridad para gobernar? No va a venir a sufrir. Otros de los eruditos judíos decían que no, es que va a haber dos Mesías, uno el que va a sufrir y otro el que va a reinar. Pero no se les pasaba a ellos por la cabeza que el Mesías a la cual indicaba el profeta Isaías era nuestro Señor Jesucristo, el que ya en esos momentos ellos tenían a su alrededor. Ellos no se fijaron de eso, no se dieron cuenta de eso. Por eso dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió y Él llevó, dice la palabra del Señor. Ahora, Mateo, uno de los discípulos de nuestro Señor, él lo describe, esta profecía, lo habla claramente y directamente en Mateo capítulo 8. Quisiera que me acompañes, mi querido hermano. Mateo capítulo 8, y vamos a leerlo del versículo 14 hasta el versículo 17 para poder entender. Entonces, dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero fíjate lo que dice en esta narración, el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, miren, amados hermanos, Mateo deja claramente que él era aquel que había anunciado 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, que se trataba de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo tomó, dice, nuestros dolores y así llevó nuestras dolencias. Hermanos amados, entonces la palabra del Señor aquí es muy clara al decirnos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Quiere decir, mis amados hermanos, que todo el padecimiento, todo el sufrimiento que ha tenido nuestro Señor Jesucristo, cuando los judíos le veían recibir en su cuerpo los golpes, los látigos, los insultos, aún la crucifixión, ellos decían, esto le pasa a este falso profeta por desobediente, por no cumplir la ley. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos decían, por su pecado, Dios le está castigando. Por eso dice aquí la palabra del Señor, mira, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Para ellos, Dios le estaba castigando
porque no obedecía a la ley de Dios. Por ejemplo, no obedecía él los sábados, por decir, ¿no? Y él es Señor del sábado. Entonces no obedecía a muchas otras leyes que los fariseos habían añadido. Entonces él no se sujetaba, él hacía la voluntad de su Padre, no lo que los hombres le indicaban. Y para los judíos todo esto era pecado, todo esto era rebelarse contra Dios. Pero sin embargo, él tenía un solo propósito, cumplía un propósito de obedecer a Dios, de agradar a Dios, de agradarle a su Padre. Y mira lo que dice más la palabra del Señor, que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿no? Abatido. Entonces, todo este sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, Él lo hizo, lo llevó por causa nuestra, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía y por causa de nuestro pecado. Muchas veces la consecuencia de nuestras enfermedades, de nuestro sufrimiento, es por causa del pecado, por desobedecer a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer algo muy importante en nuestra vida. Y miren lo que dice el apóstol el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por su herida fuisteis sanados. Voy a repetir, hermano, este texto, porque es muy importante. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira, entonces dice, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. ¿Sabe lo que nos está queriendo decir el apóstol Pedro, amados hermanos? Mientras tengamos una conducta rebelde, desobediente, impía, pecaminosa, no vamos a poder agradar a la justicia de Dios. Eso solamente se puede lograr estando muertos al pecado, es decir, obedeciendo a Dios. En otras palabras, Pedro lo que nos está diciendo también es lo que Dios había dicho al principio al pueblo de Israel: siempre y cuando obedecemos, siempre y cuando nosotros nos mantenemos en obediencia a todas las indicaciones de Dios, entonces Él sería nuestro sanador. Y eso es lo que dice aquí también Pedro. Pedro nos está diciendo lo mismo: vivimos a la justicia y cuya herida fuisteis sanados. Entonces, amados hermanos, si nosotros vivimos conforme a la justicia, quiere decir conforme a la voluntad de Dios, entonces todas nuestras heridas, todas nuestras dolencias, entonces el Señor lo sana. Él lo puede sanar, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es más, Él nos va a preservar, nos va a cuidar, para que nosotros no podamos vivir sufriendo. Porque Él dice la palabra del Señor que Él ha venido para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. No dice que Él ha venido para que nosotros vivamos sufriendo dolencias, sufriendo tantas cosas, a veces por causa de nuestra desobediencia. Entonces Pedro
El apóstol Pedro, amados hermanos, es claro en decirnos que no hay manera de vivir conforme a la justicia de Dios, sino solamente muertos al pecado. Ahora, miren lo que nos dice en el versículo 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, mira, dice, amados hermanos, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, él ha sufrido las heridas, no solamente heridas emocionales, ¿no? Como que de repente alguien nos lastima en este tiempo emocionalmente, hermanos. No, él ha sufrido este castigo emocional, físico, entonces mental, en todas las áreas. Él ha sufrido el castigo, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice, y la palabra del Señor, más el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, por causa nuestra, amados hermanos. Mira lo que dice el Salmos 22, versículo 16. El Salmo 22, versículo Salmo 22, versículo 16. Mira lo que dice. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que las llagas han penetrado, las heridas han penetrado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, horadaron, o sea, hicieron agujeros en las manos y en los pies, las huellas, mis amados hermanos. ¿Sabe, mi querido hermano, lo que la ciencia médica dice acerca del flagelo que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo? Mira, dice, nuestro Señor Jesucristo sufrió las 5 clases de heridas conocidas en la ciencia médica. Número 1, contusiones. ¿Qué le causaron esas contusiones? Los golpes con una caña. La palabra del Señor dice que le golpearon con una caña. Número 2, las laceraciones. Laceraciones. Las huellas del látigo romano que ha venido sobre el cuerpo, sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, heridas penetrantes. Todo esto estaba enmarcados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa le causaron estas heridas penetrantes a nuestro Señor? La corona de espina que le pusieron en la cabeza. La palabra del Señor dice que hicieron una corona de espina y eso le metieron con fuerza en la cabeza y eso le desgarró la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. También las heridas de perforación. Las heridas de perforación. Eso es lo que habla David en el Salmo que acabamos de leer, que le perforaron las manos, los pies. Heridas de perforación son los clavos que le pusieron en las manos, en los pies. Número 6. Heridas de incisión. Heridas de incisión. ¿Qué le causó esta herida de incisión? La lanza que le abrió el costado de nuestro Señor Jesucristo. Miren, amados hermanos, entonces todas estas heridas que la ciencia médica lo califica como agresión física, entonces la recibió nuestro Señor Jesucristo. Todas estas heridas, todos estos maltratos. ¿Sabe por qué sufrió Él? ¿Y sabe, hermano, por qué no renunció
él a todo esto? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no se fue a su trono? Por amor a ti y por amor a mí, mi querido hermano. Para que usted y yo podamos vivir salvos, sanos, gozosos, sin ningún tipo de molestia. Es porque la verdadera medicina que este mundo necesita, el mejor doctor que este mundo necesita, mi querido hermano, se llama Jesucristo. No hay otro más, mi querido hermano. Se llama Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas de la siguiente manera. En el capítulo 1, mira lo que el apóstol Pablo va a decir a los romanos, a los Gálatas. Entonces, amados hermanos, qué precioso es poder saber estas noticias que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros y que podemos llenarnos de gozo, de alegría, de esperanza, hermanos, si es que confiamos, si es que miramos al cielo, ¿no?, a donde está nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas a partir del versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, mira, el apóstol Pablo también, él dice que todo el sacrificio que hizo Cristo, amados hermanos, lo hizo por amor a nosotros. Mientras que los judíos le miraban a Jesús como pecador, entonces los discípulos del Señor decían que Él sufrió siendo inocente, no habiendo conocido, no habiéndose revelado con su Padre. Él sufrió por causa nuestra, para que nosotros ya no tengamos que sufrir la misma consecuencia, ni siquiera los dolores ni las enfermedades. Mi querido hermano, no hay otro lugar más, no hay una clínica, amados hermanos, en esta tierra, donde que usted puede ir con toda seguridad y decir que yo voy a ir enfermo y voy a salir sano de este lugar. No, en todo sitio hay riesgo. El único lugar seguro es Cristo, mi querido hermano. Si usted está, amado hermano, con alguna dolencia, con alguna enfermedad, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos venir a Cristo. Debemos acercarnos a Cristo. Debemos de reconocer que en algún momento hemos llevado una vida desordenada, hemos fallado a Dios. Y como consecuencia de eso, hoy estamos viendo esos frutos de nuestro pecado. Yo quisiera que allí donde estás, mi querido hermano, podamos hacer una oración. Incline tu rostro para orar. Cristo es nuestro sanador y nuestro salvador. Y Él está en medio nuestro. Ahí en tu hogar, ahí en tu familia, ahí está Él, mi querido hermano. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, queremos darte gracias, Señor, por esta tu palabra que nos muestra, nos enseña, Señor mío, que todo el sacrificio que tú hiciste en la cruz es por causa nuestra, Señor, para darnos vida, para darnos salud, para que no suframos, Dios mío. Oh bendito Dios, todas estas enfermedades y dolores, Señor mío, terribles daños que causa el pecado en nuestra vida. Ahora, Señor, te pedimos perdón y te rogamos, Santísimo Señor, que seas extendiendo tu mano sobre nuestra vida, limpiándonos, Señor, sanando de toda dolencia y de toda enfermedad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, te rogamos y te agradecemos. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo en este tiempo. Amén.